Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a orar por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu presencia, Señor, una vez más. Agradecidos, oh Dios, por todo lo que tú nos das, Señor. Y en este momento, Padre Celestial, oramos por ese pan de vida, Señor, que tú has enviado a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu sierva, nuestra pastora, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que ella con denuedo, Señor, y con toda lucidez, oh Dios, ella pueda ministrar tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, donde esa semilla pueda germinar, crecer y traer mucho fruto, Señor, para tu obra en este lugar. Bendecimos la vida de nuestra pastora, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Damos gloria a Dios porque este día estamos en la casa del Señor, porque podemos acercarnos a su trono confiadamente. Se les informa que a partir del lunes, de este lunes al domingo entrante, del 3 al 9, nos mandan a cerrar. Vamos a estar enviando la semana de santificación, los mensajes por audio y por internet, por YouTube, el mensaje del sábado y el domingo. Sí les pido de todo corazón, hermanos, tengan un tiempo de santificación en sus hogares. Apartémonos, busquemos el rostro del Señor. Si usted tiene un cuartito o el mismo dormitorio donde usted descansa, qué sé yo, en algún lugar de su casa, que usted se pueda apartar o con la familia, tener un tiempo con el Señor. Dios nos anhela, Dios desea tener un lindo tiempo con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. También se les comunica que el día 16 tenemos bautismos para las personas que no se han bautizado todavía, para que me hagan saber y ponernos de acuerdo. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1, versículo 2. Leemos la bendita palabra del Señor. Amén. Todos puestos de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. El Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios hoy día se está moviendo. Amén. Sobre este mundo tan convulsionado, pero muy especialmente Él se mueve sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y como la iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros, entonces quiero decirle que el Espíritu Santo se está moviendo sobre ti. Amén. Él está inquieto. ¿Qué hizo en Génesis 1:2? Dice la palabra de Dios que la tierra estaba como desordenada y vacía. Muchas veces nuestras vidas son un poco desordenadas a los ojos del Señor, ¿verdad? Tal vez para usted y para mí las cosas están bien, pero hay muchas cosas que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ordenarnos, nos ayude a tomar decisiones correctas y a poner cada cosa en su lugar. Ahora, Génesis, la palabra Génesis significa comienzo, principio. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice el Señor, el Espíritu y la iglesia dicen,
ven, Señor Jesús. Entonces, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, vemos al Espíritu de Dios moverse en todas las formas. Vamos a leer ahí un poquito en el versículo 26, después de que el Señor ordena por la palabra todas las cosas y las crea conforme nosotros las vemos. El día sexto, dice la palabra de Dios, hubo una reunión en el cielo y hubo un acuerdo que fue tomado. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos. Cuando dice hagamos, lo dice en plural, ¿verdad? Dios no estaba solo, sino que Él estaba con el Espíritu Santo y con su Hijo amado. Recordemos que el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra. La palabra en acción está desde Génesis 1, capítulo 1, hasta Apocalipsis. Entonces, todo lo que fue creado, todo lo que fue formado por la palabra. Y Cristo es la palabra. Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Aquí dice la palabra de Dios que esta reunión se hizo en el cielo. Hubo un acuerdo entre ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vemos que la imagen del Padre es la imagen del Hijo y la imagen del Espíritu Santo. Y que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, cuando hablamos imagen de Dios, no estamos pensando en la parte física, aunque la palabra de Dios, hay secciones que nos hablan como que vimos la mano de Dios escribió los 10 mandamientos, vimos a Jehová nuestro Dios sus espaldas y tiene una similitud con nosotros, humanos. Recordemos que cuando Él hace, dice aquí, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27 del mismo Génesis 1, dice el Señor, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, no fue que solamente al varón creó a su imagen, sino a la mujer también, ¿verdad? Nos creó a la imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios en nosotros? Dice la palabra del Señor, si leemos ahí en el libro de Job un poquito, gloria a Dios. Job, capítulo 33, versículo 4. Vamos a buscarlo rápidamente. Job está antes del libro de Salmos. 33, versículo 4. Job hace esta declaración: el Espíritu de Dios me hizo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios en nosotros está en la parte espiritual. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo vino y sopló, dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cada vez que Dios engendra a un bebé, el Espíritu Santo de Dios sopla en él y da vida. No se forma un bebé por deseo del hombre, no, o la mujer, es por la voluntad de Dios. Y desde el instante que el bebé es engendrado, ya la imagen de Dios es plasmada en cada uno de ellos, como fue plasmada en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, esta imagen
de Dios en nosotros se hace borrosa por el pecado. Se hace borrosa porque nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestro caminar, y para eso hubo otra reunión en el cielo. Amén. La palabra del Señor nos sigue hablando y podemos ver, gloria a Dios, quiero confirmar lo que Dios ha puesto en nosotros en el libro de Eclesiastés, que está adelante de Proverbios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, y dice el Señor lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto, ¿qué puso en nosotros? Eternidad, ¿a dónde? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros tuvimos un principio en Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es. Por eso dice en Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Verdad? Cuando Moisés le pregunta, ¿quién me envía para que los egipcios le crean? Y él le dice, yo soy el que soy. ¿Verdad? Que se traduce en Yahweh o en Jehová, que es lo mismo, ¿verdad? Porque el arameo no tenía vocales, entonces los sonidos había que ponérselos ahí. Entonces Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, y esa eternidad, sabemos que por el pecado hay solamente dos destinos. Uno que es regresar a aquel que nos creó, o una eternidad sin Dios en el lago de fuego y azufre. Entonces les decía que hubo otra reunión en el cielo, y acordaron, y eso ya está establecido en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, dice la palabra del Señor que Dios propuso que iba a rescatarnos del pecado, de las garras de nuestro enemigo. Y entonces Dios se pone de acuerdo. Cuando decimos la palabra Dios, realmente les digo, tuve una experiencia muy peculiar al preparar este mensaje, y vino como un temblor, hablar de Dios. Tenemos que tener mucho temor, porque no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando del Dios omnipotente, del Todopoderoso, del Santo de Israel, del gran yo soy. Amén. Y me quedé así un momento, le dije, Señor, no puedo seguir si tú no me ayudas, no puedo seguir, porque vino algo a mí que me dio temor porque la presencia de Dios a la carne le da temor, a nuestra humanidad le da temor, porque no podemos acercarnos mucho a Él sin que nuestra carne tiemble. Amén. Espero que me lo capten. Dice el Señor, entonces Él desde entonces anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces se proclamó, más que nada en el libro de Isaías, cuando dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño, y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a ser igual que nosotros. Pero ¿qué pasó para que eso sucediera? Tenían que estar de acuerdo los tres que es uno solo. En una oportunidad, al principio de mi llamado al Señor, un sacerdote allá en California me preguntó, porque me oía dar charlas, dar enseñanzas, y tenía mucho celo de lo que yo estaba predicando, de lo que yo estaba enseñando. Y me dice un señor mayor, español, me dice, doña Ana, ¿usted entiende lo que es el Espíritu Santo? Y yo, en una forma muy espontánea, muy sencilla, le dije, sí, señor. Y abrió sus ojos y me dice, eso es mentira.
Nadie entiende lo que es la Trinidad de Dios. Nadie puede comprenderlo. Pero la palabra del Señor nos dice que a todos los que hemos recibido a Cristo, Dios nos enseñará cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dios nos las revela por el Espíritu. Aquel hombre estaba acostumbrado a la doctrina que tenía y se asustó. Y yo veo la Trinidad de Dios en todo. Yo no sé si usted la puede divisar, pero aquí estamos hablando de que el Espíritu de Dios, como lo declara la palabra del Señor, Dios, el Dios Todopoderoso. Vamos a leer un poquito ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, cómo ellos se ponen de acuerdo y siguen siendo uno. Amén. 1:26, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Enviado por quién? Por Dios. Está hablando del Todopoderoso, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, María se asombra cuando el ángel se le acerca y le da un saludo ahí. Y ella dice, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo una mujer como yo, que no tengo ninguna relación con un varón, puedo tener un hijo? Y en el versículo 35, el ángel le responde, le dijo, el Espíritu Santo, fíjese que la primero dice Dios, el Padre, le envió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Aquí vemos al Padre y al Espíritu Santo trabajando, actuando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto en la palabra del Señor, Jesús es la palabra. ¿Qué estaba recibiendo María? La palabra. Estaba siendo revelada por el Espíritu Santo. ¿Quién envió al ángel? El Altísimo, el Dios Todopoderoso. Y la palabra del Señor dice en el versículo 37, el 30, vamos a ver. Gloria a Dios. Aquí lo perdí. Dice, en el 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos hoy podemos decirle al Señor, he aquí el siervo del Señor? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y ahí vemos a Jesús que viene a nosotros a través de la palabra, la cual es viva y eficaz. El Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, les dice, ¿saben una cosa? Lo que yo les estoy hablando no es solamente palabra. Yo lo que les estoy hablando es espíritu y es vida. Esa es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso, el Dios que nos engendró, el Dios que nos creó, que nos formó, que puso una eternidad en cada uno de nosotros. Él anhela vivir dentro de nosotros también. Y estamos viendo cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña de que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona, porque mayor es el que está en nosotros que todo lo que se mueve afuera. Amén. Nosotros humanamente decimos, yo no puedo, es que mi carne, es que soy muy débil, pero la palabra nos enseña que el Dios que se hizo carne, se hizo débil para fortalecernos a nosotros. Amén. Y entonces tenemos aquí como las tres personas están trabajando en la redención, en la restauración de todas las cosas.
porque el Espíritu Santo se mueve en una forma increíble aún antes de que nosotros le conociéramos. Dios lo envía a nosotros para convencernos de pecado. Amén. De pecado, de justicia y juicio. En el capítulo 3 de Mateo, cuando está Juan el Bautista, él está predicándole a toda la gente, él les da un mensaje muy especial y es por el cual nosotros vamos ahora entrando en ese estudio o esa revelación del Espíritu. Dice el Señor en el capítulo 3, versículo 10. Ya también, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y hace una promesa, que el mismo Señor Jesús nos dice que Él viene a cumplir la promesa del Padre. Amén. El poder que vino sobre María es el poder que Dios quiere que venga sobre tu vida, para que podamos vivir vidas de victoria, de poder caminar conforme la palabra del Señor. Dice, el que viene, dice, es más poderoso que yo, y Él os bautizará muchachos, en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, Él habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Así lo dice la palabra en 2 Corintios 3, 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres de toda atadura, de todo pecado, de toda maldición. Somos libres de toda debilidad de la carne. Por lo que antes no podíamos hacer porque éramos débiles, ahora en el Espíritu podemos, porque Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Y podemos ver testimonios uno tras otro, cómo Dios transforma nuestras vidas, ha transformado y sigue transformándonos a cada uno de nosotros. Entonces Dios está diciendo aquí que el Señor no solamente viene a nuestro corazón, sino que Él quiere darnos un poder mayor. Y esto está hablando del bautismo, así dice, Él os bautizará. La palabra bautizar significa sumergir. Y la próxima semana vamos a hablar sobre cómo podemos sumergirnos en el Espíritu y ser llenos de Él. ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Todos los días allá la palabra del Señor nos dice que debemos de ser llenos. Ahora, no solamente nos promete dar su Espíritu Santo que habita en nosotros, el poder de Dios que vino en Pentecostés, sino también nos promete algo más. ¿Qué nos está prometiendo? Fuego de Dios. Es esa pasión que no debemos de perder. Es ese primer amor que no debemos de perder. Es eso que nos impulsa de adentro hacia afuera. Que aunque a veces estamos cansados, que aunque a veces hay algo que pagar de parte nuestra, nos va a costar algo. Pero hay un fuego que me impulsa a hacer la obra de Dios, a obedecerle al Señor, a servirle a las personas, a glorificar el nombre del Señor, a dejar cualquier vicio, a dejar cualquier adicción que tengamos, porque ese fuego me inquieta. El profeta Jeremías hablaba en uno de los capítulos, creo que era el capítulo 16, 17, no recuerdo bien. Él dijo, en determinado momento él decidió quedarse callado y le dice Jehová Dios, porque cada vez que yo hablo una palabra, pues se me vienen encima, me quieren matar, me quieren pegar, yo no voy a hablar más de ti. Y él dijo, no pude quedarme callado, porque hubo un fuego dentro de mí. Cuando veía lo que estaban haciendo las gentes, cuando veían cómo hablaban, no pude sufrirlo. Y ese fuego hizo que abriera mi boca. Hermanos, necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros.
Necesitamos no solamente el bautismo. Algunos dicen, yo soy bautizado porque yo hablo en lenguas, porque tuve una experiencia muy linda en el Espíritu. Pero ¿cuánto ha cambiado tu vida realmente? Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, nuestra vida va a otra dimensión. Las cosas que antes nos atraían del mundo ya no nos pueden atraer. Yo voy a amar lo que Dios ama. Yo voy a aborrecer lo que Dios aborrece, porque el Espíritu de Dios mora dentro de mí y el Dios que yo tengo es un Dios celoso. Ahora el Señor sabe que en nuestra carne no podemos. Él sabe que humanamente, si nosotros no estamos sumergidos en las aguas del Espíritu, nuestra humanidad nos va a ganar y vamos a tomar decisiones que nos van a ir alejando de ese fuego y nos vamos a encontrar como la iglesia de Éfeso que decíamos el jueves, ¿verdad? Que se fue enfriando, siguió trabajando normalmente y hacía más trabajo, pero había perdido su primer amor. Entonces nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Ahorita yo estaba cantando uno de los cantos donde decía gloria, gloria, y yo decía, mi mente tiene que estar conectada con el que le estoy dando la gloria, sino a quién le estoy dando la gloria, a quién le estoy cantando. Muchas veces el Señor nos dice, este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y tenemos que sincronizarnos para que ese fuego que Dios quiere derramar, quiere depositar, quiere soplar en nosotros, comience a arder, comience a fluir, que tengamos que correr y ver la gloria de Dios. Les digo en el nombre de Jesucristo, un avivamiento vendrá sobre tu vida. El fuego de Dios te levantará en la madrugada, te levantará a alabar, te moverá a predicarle a todas aquellas personas que Dios pone a tu lado. Avivamiento no es estar brincando, avivamiento no es sentir el gozo, eso es parte de estar uno pleno en el Señor. Avivamiento es lo que Dios quiere dar a su iglesia. El Espíritu Santo nos bautizará, el Señor, Jesús nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, para que podamos que el Señor nos encuentre haciendo la obra que Él nos ha pedido que hagamos. Alabamos el nombre del Señor. María le dijo al Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Vimos entonces que cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, el Señor Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, abre los cielos. Dice, se abrieron los cielos. Y una paloma, como una paloma descendió, se posó sobre Jesús, que estaba en la tierra. Y el Padre en el cielo dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. He aquí mi hija amada, en el cual tengo mi complacencia. Y una vez más vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos trabajan coordinados, trabajan en acuerdo, son uno. Así como nosotros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza en un cuerpo, con un alma y con un espíritu. ¿Somos tres o somos uno? Mi alma quiere alabarlo. Mi alma quiere glorificarlo. Mi alma se entristece. Mi cuerpo está sano. Mi cuerpo está vigoroso. Y vemos que hay una separación dentro de mí entre cuerpo y alma. Mi espíritu es el que anhela estar en comunión con el Señor. La música fue creada para el espíritu. Por eso es importante ¿qué tipo de música estamos escuchando nosotros? Si nos estamos alimentando con música del mundo, pues ese espíritu tuyo está lleno de mundanalidad. Pero si estamos oyendo adoración, oyendo palabra de Dios, alimentándonos en el espíritu, mi espíritu se fortalece en el Señor.
Entonces vemos, si en nosotros humanamente hay tres, ¿lo podemos captar? Amén. Un cuerpo, un alma y un espíritu. La palabra del Señor dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Vemos la similitud con nuestro Dios? Como Él nos hizo a su imagen también, como Él nos puso también una eternidad en nosotros y somos creados a su imagen, a su semejanza. La palabra del Señor, gloria al Señor, nos habla allá en el libro de San Juan, capítulo 16, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos y hoy nos habla a nosotros. En el capítulo 16, versículo 7, le dice a sus discípulos, gloria a Dios, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tenía que regresar al Padre. Amén. Recuerde que Jesús es la palabra en la boca de Dios. La palabra de Dios. Él regresa al Padre. Y entonces nos envía su Espíritu. Cuando los discípulos están en su momento que Él resucita, quiero que lo veamos un poquito sin perder ahí el versículo que les di en el mismo San Juan 20. Gloria a Dios. 22, dice el Señor, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Fíjense lo que les dice. ¿Qué les dice? Amén. Recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Dios es el aliento de vida. Lo que Dios sopla en el embrión es su aliento de vida. Lo que Dios sopla cuando nosotros recibimos a Cristo es el Espíritu Santo que entra nuevamente en nosotros. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Damos gloria a Dios. Así es que somos poderosos en el Señor. Aquí los discípulos les dice, ellos estaban tristes, estaban decaídos, se sentían que ellos no iban a poder continuar, pero el Señor sopló y le dice, recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos se sienten fortaleza. El Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da poder, nos da la gracia para seguir adelante. Y es que en el capítulo 14, la palabra del Señor nos enseña, en el versículo 15, a quienes le viene este regalo de Dios. ¿Para quiénes es? Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Hay un espíritu de mentira, ¿verdad? Dice que Satanás es el padre de los mentirosos. El que miente tiene por padre al diablo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu está con mayúscula, Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, qué precioso. Hoy día el Señor sabe cómo está la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno debemos de estar ejerciendo la función en la cual Dios nos está llamando. Para que la iglesia sea fortalecida. La palabra iglesia es congregación de los santos. El Espíritu Santo sabe, el Padre sabe, el Altísimo sabe, Cristo sabe que nosotros
necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. La palabra dice, no es por fuerza ni violencia, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es llenarnos de esa presencia de Dios. ¿Cómo nos vamos a llenar? Oh, alabando su presencia. Yo quisiera pasar adorándole todo el día. Es más, yo paso con el Señor, me despierto, a veces con un canto que ya ni me acordaba. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ese fue un canto que desperté esta mañana. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Qué hermoso. Estamos esperando su venida. Yo anhelo su venida. Cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor, nuestro espíritu está adorando, está glorificando al Señor. Estamos ministrando al Señor. Usted va a poder ministrar a Dios o de su interior lo que usted está recibiendo en el día es de lo que usted está alimentando su espíritu. Si está alimentando lo de las noticias, pues usted va a levantarse sobresaltado, asustado, ¿verdad? Porque las noticias no son muy buenas. Y ahí viene la palabra del Señor cuando dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Ese es un virus que han fabricado y han enviado, pero la iglesia está cubierta con la sangre del Cordero. Así nosotros tenemos que tener en nosotros un arsenal de la palabra de Dios, para que cuando el enemigo viene contra nosotros, disparamos la palabra. Y el Señor dice que levantemos el escudo de la fe para derribar, para repeler los dardos de fuego del maligno. Y ahí el Espíritu de Dios está actuando a través de nosotros y estamos viendo la gloria de Dios. ¿Alguien puede alabar a Cristo por eso? Damos gloria al Señor, damos alabanza al Señor porque Dios es bueno. Dios nos ha dado una promesa y esa promesa es para este día. Dice en Hechos 1:8, recibiréis. Dice, pero recibiréis poder. Recibiréis, el Señor sabe que nosotros por nuestra carne no podemos nada. Somos rebeldes. Sin Cristo no somos nada. Volveríamos a ser las mismas personas que éramos antes. Pero el temor de Jehová, dice el Señor, venga sobre nosotros. El temor de Jehová es la sabiduría y el apartarnos del mal es la inteligencia. Piense un momentito, ¿de qué estoy alimentando mi espíritu en el día? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Qué es lo que estoy meditando? El Señor dice en su palabra en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que medita en su palabra de día y de noche. Allá en el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa de Dios. Es una promesa del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere derramar el poder de lo alto para que usted y yo seamos testigos del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida, en tus seres queridos, en tus finanzas, con tu salud. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. El Espíritu Santo está anhelando que usted y yo no estemos preparándonos para que Él venga a morar en tu interior con plenitud. Con plenitud. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos lo dice. En algún momento yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué veo que otros caminan más adelante que yo? Y yo tengo otros. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo para ir cerrando. Dice el Señor en el versículo 34. Gloria a Dios.
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Amén. Si Dios te ha llamado, tienes que estar hablando la palabra de Dios, no tus propias palabras. Pues Dios no nos ha dado su espíritu con gotero. No nos lo ha dado por medida. Cada uno de nosotros tenemos la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos buscar esa llenura todos los días. Necesitamos quitar de nosotros. Piense cuál es tu adicción, qué es lo que te está apartando para que Dios no pueda derramar su Espíritu con poder en tu vida. ¿En qué estás viviendo tu tiempo, pasando tu tiempo de ocio? El Espíritu Santo se derramará un día de estos. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar el nombre del Señor. Alabamos su nombre, alabamos su presencia. Te damos gloria, amado Señor, amado Padre. Digno de toda gloria eres tú, digno de toda alabanza. Dile al Espíritu Santo, dile al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Dile al Cristo de la gloria, a Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dile, Señor, lléname más de ti. Lléname más de tu presencia. Yo te pido perdón hoy por el tiempo que he malgastado en cosas que no me edifican y que no me ayudan a que tu espíritu crezca en mí y que yo mengüe. Señor, todas esas cosas yo hoy las echo fuera. La pereza, el cansancio, el chineo. Señor, oh Dios, esas cosas que sé en mi interior que no te agradan, que no me hacen bien espiritualmente. Amado Espíritu Santo, yo te pido, Señor, David, te pido, Espíritu Santo, que vengas a mí. Señor, tú me dices que tú me bautizarías con Espíritu Santo y con fuego. Yo necesito las dos cosas. Yo necesito que tu Espíritu me active. Guíame, ¿cómo puedo ser activada o activado por tu Espíritu? Y lléname de ese fuego que me apasiona, de ese fuego que me haga cumplir la misión por la cual tú, mi Dios, me has alcanzado. Tú, mi Dios, enviaste a tu propio Hijo a este mundo para morir por mí. Y tu Espíritu Santo me convenció para que yo te recibiera como Señor de mi alma. Hoy te pido que me ayudes, porque me he descuidado de tu presencia, me he descuidado de la comunión contigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Levanta tu corazón, tus manos. Alinea tu mente y tu corazón al Dios de la gloria que está entre nosotros. Sí, Señor. Solo